quería dar una introducción como por si alguien no conocía como de, pues, el concepto de matemáticas financieras, de interés, pero supongo que todos ya saben, ¿no? Como hay interés simple, compuesto y continuo. ¿Quieren que tengan algo de eso? Ok. Bueno, aquí un poco lo que quería enfatizar en la plática es que a lo largo de la carrera solamente vemos como cómo calcular el interés, cómo descontar flujos de dinero en el futuro. Entonces, creo que algo muy importante que falta es, pues bueno, el concepto de tasa de interés un poco más allá, como qué riesgos implica, cómo se modelan, porque a veces uno cree como de, pues cuando salga voy a usar modelos estadísticos, estocásticos súper complejos, y pues la realidad es que no, ¿no? O sea, la verdad es que la mayor parte de lo que quiero decir son puras cuentas aritméticas, realmente. Entonces, pues bueno, voy a empezar justo con el concepto de, de una curva de tasa de interés, ¿no? O sea, la tasa de interés que usemos tiene que depender del plazo al que queramos hacer el descuento de flujo. Por ejemplo, no sé. Uh, no es lo mismo usar una tasa de interés a un año que a 10 años. El riesgo que implica una tasa de interés a un año es muy distinto a la de 10 años. Un ejemplo como muy conciso es, por ejemplo, un corporativo pide un crédito a un banco a 10 años. Y si lo pide a tasa fija de, no sé, por ejemplo, 10%, pues el banco va a tener un riesgo de mercado. O sea, ya no hablemos del riesgo de crédito del corporativo, si le pague o no le pague. Un riesgo de mercado en el sentido de que, pues ahorita, digamos, una tasa de referencia que supongo que han oído es la TIE, ¿no? Entonces, pero la TIE, ¿cómo funciona? La TIE es la tasa de fondeo a 28 días. O sea, esa la conoces hoy y fondeas a 28 días con esa tasa de interés. Ahorita está como en 8%. Pero bueno, pues en 10 años la TIE se puede mover muchísimo, ¿no? Entonces, un poco aquí la idea es, pues si en 2 años, que por ejemplo, bueno, ahora la perspectiva es que la tasa de la TI va a bajar unos 150 básicos, bueno, no sé, a 6.50, pues aquí el corporativo estará pagando mucho más de lo que es el fondeo, ¿no? Pero supongamos que suba, ¿no? Que en realidad que de 8 se vaya a 9.50, pues aquí el banco está recibiendo 10%, solamente 0.5 por arriba de la tasa de fondeo del mercado. Entonces este riesgo al final, pues no es lo mismo que le prestar un año que a 10 años. Es un poco por eso la lógica de que por qué tenemos que construir una curva de tasa de interés. Entonces, eso a lo mejor es una perspectiva muy de derivados, pero como se hace es a través de instrumentos, el IRS. Un IRS, bueno, es un swap de tasa de interés. Un swap es un intercambio de flujos de dinero. Típicamente es flotante, una tasa flotante versus una fija, ¿no? Entonces, dos contrapartes acuerdan el intercambio de flujos de dinero, por ejemplo, TIE 28 versus una tasa, ¿no? Entonces, cada 28 días, la contraparte A le da sobre algún nocional, le da TIE 28 a la contraparte B y la contraparte B le dará la tasa K. Bueno, como todos los derivados, pues la idea básica es que, pues cómo se evalúa un derivado, ¿no? Porque al final esto lo puedes ver como, pues justo los flujos de dinero. Descuentas, este es tu factor de descuento. ¿Y cuál es el intercambio pensándolo desde la perspectiva de B? Va a recibir TIE y va a pagar K. Entonces, traes a valor presente, pues tus flujos futuros, ¿no? La cosa es que, bueno, no conoces la TIE, ¿no? En 3 meses. En particular es un derivado bastante simple y se puede sacar un poco con sentido común, en el sentido de que puedes encontrar el valor tal que esto no sea arbitrable, pero bueno, no me va a detener cómo sacarlo. Pero bueno, esto lo puedes ver así, que es
N como tau. Donde F es tu tasa forward y tu tasa forward es... Bueno, tu tasa forward es... Ahí no sé qué tanto me quede tiempo para meterme eso, pero... Sí. Así, paréntesis rápido. Entonces, estando en tiempo cero, tú conoces la tasa que aplicas del periodo 0 al periodo 1. Y también conoces la tasa que aplica del periodo 0 al periodo 2. Digamos, pensando en tu en tu curva de tasa de interés, conoces estos dos nodos. Bueno, vamos a suponer que los conoces. Es 1 y 2. Entonces, una tasa que te podría interesar es esta, ¿no? Como, bueno, en un mes, ¿cuál va a ser el valor de igual? O sea, en una tasa, por ejemplo, al siguiente mes, que aplica durante un mes. Entonces, eso lo puedes, esta la puedes estimar y la estimación se llama tasa forward. La tasa forward, pues no es otra cosa. Tiene que ser, para que no haya posible arbitraje aquí, tiene que ser equivalente a este, llamémosle I2 y esta I1. Y esta de I1 a I2. Entonces, la tasa I2, supongamos compuesto, debe ser equivalente a I1 por I1 más, por la tasa forward. Póngale forward. F. Justo, ¿no? O sea, lo que te dice es, pues tu estimación más cercana es de que tu tasa forward debería ser equivalente, si tú inviertes la tasa I, después la tasa forward debería ser lo mismo que si tú invirtieras desde cero tu tasa a tu tasa a 2 años, ¿no? No sé si logré ser claro con la forward. Bueno, entonces, de alguna forma, estas tasas forward son como para estimar tus tasas futuras. Entonces, de esta forma puedes como sacar tu evaluación del IRS. Entonces, bueno, pues esa es una fórmula cerrada. Claramente, si esto lo igualamos a cero, de tal forma que pues, tu derivado no tenga costo cero, podemos despejar la K que cumpla eso. Entonces, esta K que hace el IRS cero es como la tasa justa, ¿no? Por la cual tú te entrarías a este derivado, no sé, para intercambiar contra ti. Entonces, lo que tenemos en el mercado, pues no son esta curva, esta tasa, no tenemos esta directamente, no la tenemos explícita. Lo que sí tenemos son Ks. O sea, tenemos a 3 meses, 6 meses, 1 año, hasta 10 años. Entonces, en el mercado, las contrapartes, los bancos y demás, ponen posturas respecto a qué tasa quieren pagar, ¿no? Entonces, pues estas son las que conocemos. Y en realidad esta I con la que descontamos y esta forward, que bueno, un poco despejándola de acá, podemos ver que la forward es ¿cómo? 1 más I2 por 1 más I menos 1. ¿No? O sea, al final esta forward depende de también estas I's. Entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos? Esta relación sabemos que se conoce para una K en el mercado. O sea, nosotros volteamos a una pantalla Bloomberg y sabemos que, por ejemplo, un IRS a 1 año, esta K vale, por decir, 7%. Entonces, realmente lo que se hace es despejar estas I's, ¿no? El proceso para despejar estas I's se llama bootstrapping, que no es el bootstrapping de simulación, es como, literal, es un proceso en el que vas despejando como ecuación por ecuación. Primero vas como a 1 mes, 3 meses, y lo vas haciendo como paso a paso porque como tus flujos dependen de toda tu curva de interés, pues tienes que hacerlo como con los primeros para poder ir resolviendo los consecuentes. Entonces, bueno, esa es la idea muy rápida y general de como la construcción de una curva de interés. Y un poco, pues, justo es como
quería como enfatizar eso. O sea, esa curva depende de la perspectiva del mercado. O sea, al final no es como que, yo voy a hacer un modelo estadístico, voy a sacar información del mercado para estimar una tasa de interés. Realmente pues, lo más óptimo, lo que te da más información es, al final esas Ks dependen de la expectativa de las tasas que tiene el mercado. Y esa es como la mejor estimación que puedes tener. Porque, bueno, haciendo el supuesto de que en el mercado está como, en los precios del mercado está como incorporada toda la información, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy en día, pues, estas Ks son mucho menores que la TIE, porque el mercado cree que va a bajar, ¿no? Porque la situación económica, como, bueno, en general, la situación económica mundial, pues tienden a que van a bajar las tasas. Entonces, eso se incorpora en tu curva de interés. En realidad, ahorita la de México, pues es algo así, ¿no? Es una curva invertida. ¿Por qué? Porque en 2 años pues, creen que va a estar súper baja, pero a largo plazo, un poco, si dividieras como la curva, sería como algo así. A corto plazo, pues sí tiene un poco más de volatilidad en el sentido de pues, si hay una noticia o demás. No es como, no tienes un view tan claro. En el mediano plazo, aquí depende más como de la política económica de Banxico, de si va a bajar tasas, si no va a bajar tasas. Pero a partir de 10 años, pues ya son factores como más fundamentales, como el crecimiento económico de México, pues el riesgo que tiene México, tal cual. Entonces, un poco esa es como la construcción de la curva. Y ya. Otro punto que... ¿Qué más? Bueno, ya. Algo que me gustaría decir es, y eso es muy por experiencia propia, porque de hecho con Ulises íbamos en una clase que se llama construcción de curvas, tasas de interés. No me acuerdo si iba contigo, tú también la llevaste, ¿no? Entonces un poco en esa clase nos explicaron con muchísimo más detalle todo esto. Pero en el momento, pues dices como, ¿qué? Yo cuando me dijeron construcción de curva de interés, literal yo pensé que íbamos a hacer como modelos estocásticos y difusiones y cosas así como súper pesadas. Pero digo, ya que entiendes el contexto, dices, pues no tendría sentido hacer nada de eso. O sea, en este mundo pues no tiene sentido. La verdad es que si te das cuenta aquí, pues realmente no hay ningún modelo para ahí. No hay ninguna suposición para la dinámica de tu tasa de interés. Pero eso no significa que no se usen. Sí hay modelos estocásticos para tasas de interés, pero se usan para evaluar otro tipo de derivados. Porque aquí, esto, de hecho, este precio en realidad lo podrías ver igual como, pues esta es la esperanza de este flujo. Con tu esperanza bajo una medida K, que es como tu K, que es neutral, riesgo. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Pero, o sea, al final es una esperanza, pero como es un derivado lineal, la verdad es que no tiene tanto sentido llamarlo como esperanza. Pero hay derivados que sí tienen volatilidad, como opciones. No sé si si han visto en alguna clase ya como opciones call, put y demás. Hablando muy en tasas de interés, también hay estos derivados, pero se llaman cap y floors. Entonces, estos derivados, de hecho, digamos, el payoff sería muy similar, ¿no? O sea, sería traer a valor presente, pero aquí, centrémonos en el cap. El cap te da la diferencia entre entre tasa flotante y tu K. De tal forma que, por ejemplo, aquí ponemos TIE menos K, solo te da la parte positiva, ¿no? Si esto es mayor que 0, pues te da la diferencia. Y si es menor que 0, pues te da 0. Este tipo de instrumentos pues, les sirve, por ejemplo, a corporativos. Si están en un crédito, porque a veces los corporativos solo pueden acceder a créditos a tasa variable, a TIE. Pero pues claramente tienen un riesgo abierto, ¿no? Justo esta subida o bajada de tasas. Si el corporativo quisiera fijarse una tasa, pues va con un banco y compra un derivado así, ¿no?
en el que dices, bueno, yo no quiero pagar más de 9%, ¿no? Entonces ya compras su derivado y este derivado, si la TIE fuera más allá del 9%, pues le da la diferencia. Entonces ya en neto el corporativo ya estaría pagando a lo más 9%. Pero bueno, ese simple símbolo hace que tengas que suponer un modelo respecto a la TIE para poder evaluarlo. O sea, digamos, con esta teoría de no arbitraje, no puedes evaluarlo sin suponer una dinámica de la TIE. Y la verdad es que también, digo, hay varios modelos, pero bueno, al menos lo que yo he visto solamente suponen literal exponencial, bueno, log normal. O sea, tal cual es la dinámica de... Bueno, ahorita lo explico si la dinámica de I, T, es igual a pues una deriva T, que puede depender de I, por dt, más una volatilidad en I, por, bueno, y esto por I, por dw t. Si alguien no ha visto, bueno, no es familiar esa terminología, es una ecuación diferencial estocástica, que es un poco para expresar la dinámica de tu tasa de interés. Lo que te dice es que, o sea, tu cambio en I va a ser una deriva, digamos, que va a ser proporcional a tu I. Digamos, es como la parte, como la tendencia, digamos. Y vas a tener una parte de volatilidad, la cual va a estar como relacionada al movimiento. Ese es un movimiento browniano. Entonces, digo, no me voy a meter como mucho a esta parte, pero la verdad es que, por ejemplo, este modelo pues, es bastante sencillo. Esto literal es como, son un modelo exponencial, pues es I es una exponencial por, no sé, A por mu de t más más o menos así, ¿no? O sea, tienes una exponencial, tu deriva y tu movimiento browniano. O sea, es una distribución log normal. O sea, tampoco es como la panacea ni nada. Pero bueno, este modelo lo ocupan mucho porque al final, pues ya existe la fórmula cerrada, la de Black-Scholes. También se ocupa para tasas de interés. Realmente aquí, el verdadero, como, digamos, donde metes igual un poco más de complejidad, es en estas W. Porque lo mismo, ¿no? O sea, el mercado, cuando compras y vendes esas opciones, pues no es que te den el precio de tu derivado, ¿no? No te dan el precio. El precio, pues es esto, ¿no? La esperanza respecto a una medida acá de esto. No te dan este precio. Ellos te dicen como qué volatilidad están dispuestos a comprar o vender, ¿no? Al final de esto se reduce a una fórmula cerrada, ¿no? Como, no sé. Bueno, creo que cuando es tasas les llaman Black 76, 73, no me acuerdo. O sea, aquí pues, simplemente metes tus inputs, tu tasa de interés, en este caso puede ser la TIE de ahora, el plazo de tu derivado, la volatilidad de mercado y un par de parámetros más. Entonces, esta es la que obtenemos de mercado. Y pues, otra vez, aquí viene de nuevo un proceso similar al de construcción de curvas, pero ahora construyes una curva de volatilidad. Aquí ya es un poco más complejo porque pues, justo las cuentas ya involucran una fórmula un poco más compleja, pero la idea es lo mismo. Un punto aquí importante es que, o sea, y más en un mercado como en el de México, donde no hay tanta liquidez, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en cosas de tipo de cambio sí hay mucha más liquidez. Puedes como comprar y vender casi lo que sea, ¿no? En cualquier momento, pero en cosas como de TIE, la verdad es que aunque el mercado pues, no es tan pequeño, la verdad es que no es tan líquido. Cuando no tienes un mercado líquido, tienes que suponer modelos como medio complejos para dar precios razonables. Entonces, bueno, o sea, ¿a qué me refiero con que no es tan líquido? O sea, tú podrías decir, pues yo quiero un CAP, no sé, a 10 años,
y con un strike de, no sé, de 7.52, ¿no? Bueno, no 10 años, digamos a 8 años. Pero el mercado, digamos, no hay a 8 años, bueno, a 8.5. No hay 8.5, hay solo a, no sé, digamos 5, 6, de 7 y se pasa a 10. Entonces, ¿cómo evalúas este derivado? Para poder evaluar este derivado tienes que encontrar estas, digamos, como interpolar tus volatilidades, pero no es literal interpolarlas. Igual es un proceso de bootstrapping en el que ese sí es un poco más complejo, entonces creo que no daría tiempo de meterme a eso. Y bueno, pues creo que me quedan, ¿qué es? ¿5 ¿Ya? Pues ya, es lo que alcancé a dar. Lo siento por llegar tarde.